Bueno, hermanos, después de esta maravillosa alabanza, vamos a escuchar la voz de Dios, que para hoy está en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23 al 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 23 al 31. La oración de los creyentes. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y le relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano, Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste de labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y con el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos todos. Fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Tomémonos un tiempo de silencio, hermanos, y dejemos que la palabra de Dios nos guíe y nos dé revelación. Hay algo que Dios me lleva a obedecer en este texto. Quizás estamos siendo creyentes muy pasivos para poder llevar las buenas nuevas del Evangelio. Pregúntate, hermano, ¿dónde estoy yo en la lectura de este texto? Yo particularmente sí me veo en la Confra Dios para Todos, con todos ustedes, unánimes, perseverando cada día en la oración, siendo y haciendo iglesia. Oremos. Padre amado, danos unos corazones dispuestos, como aquella primera iglesia que tenían un propósito y perseveraban hasta llevarlo a cabo, Señor. Eran diligentes, eran deseosos de escuchar tu palabra, de llevar el mensaje de salvación a todo lugar, no importando el momento y el tiempo. No ponían condiciones. Ayúdanos a ser más comprometidos, ayúdanos a estar en unidad, como aquella primera iglesia en sus comienzos, para ser más cercanos a ti y que podamos ser llenos de tu Santo Espíritu, capacitados para ser y hacer discípulos de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta mañana vamos a recibir las buenas nuevas de Dios de parte de nuestro hermano Wilmar. Que para esta mañana
nos tiene el tema Siendo y Haciendo Iglesia, unidad en acción. Padre, aquí está tu siervo, oh Dios, dispuesto a hacer tu voluntad, Señor, dispuestos a transmitirnos ese alimento que tú tienes para nosotros hoy, amado Dios. Abre, por favor, Señor, nuestras voluntades, Señor, hable nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a conectarnos esta mañana con tu palabra, amado Dios. Continúale dando ese poder que tiene, Señor, para transmitir sus conocimientos, esos conocimientos que solo en lo íntimo tú, amado Espíritu Santo de Dios, nos das. Gracias por esa sabiduría que le has otorgado a mi hermano, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. La gracia y la paz de Dios con todos ustedes, mis hermanos. Les prometo que si nuestro corazón está dispuesto, esta homilía va a doler, pero también les prometo que si somos obedientes, Dios hará algo extraordinario en nuestras vidas. Eran las 3 de la tarde. Dos hombres con paso firme y sereno se disponían para entrar en el templo de Jerusalén. Por una de sus 8 puertas, una llamada la Puerta de la Hermosa. Su objetivo era entrar a orar. Mas cuando estaban entrando, había un hombre que estaba sentado en esa puerta, y era un hombre que era cojo, hacía 40 años, y pedía limosna allí. Mientras ellos pasaban, este hombre se quedó mirándoles y ellos también dirigieron su mirada hacia él. Y entonces este hombre, como esperando algo de ellos, ellos le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, sé sano, levántate. Le incorporaron y este hombre fue sano de aquella enfermedad. Entró al templo ya sano, con tremendo milagro, alabando y glorificando a Dios. Se hizo tremendo alboroto, tremenda algarabía. La gente veía este milagro y obviamente llamó la atención de los sacerdotes de allí del templo, y vinieron a ver qué es lo que estaba pasando, y inquirieron a los 2 hombres llamados Pedro y Juan, 2 de los apóstoles. Pedro y Juan empiezan entonces a decir: ¿qué les pasa? Esta sanidad no fue hecha por nuestra mano, sino por la mano de Jesús. Entonces los sacerdotes les inquieren, los llevan aparte, y entonces los encarcelan por esa noche, a ver qué iban a hacer con ellos. Al otro día los sacan y le reprenden y les prohíben, amenazándoles rotundamente que no predicaran en el nombre de Jesús. Luego entonces Pedro y Juan los colocan en libertad y van a la iglesia a compartir lo que había pasado. En este contexto, mis hermanos, antes de empezar, de entrar en materia con lo que hoy vengo a compartirles, quisiera hacer un paréntesis en este contexto para hablar algo que me parece a mí muy interesante y muy bello. Es el asunto que uno pasa muchas veces por alto, y es como Pedro y el apóstol Juan iban al templo a orar. Y ustedes dirán: pues ¿qué tiene de extraordinario eso? Hey, miremos que hacía algunos días antes eran los personajes de ese templo. El sumo sacerdote era Caifás, su pariente era Anás. Allí estaban los fariseos, los saduceos, los ancianos, los que habían matado a Jesús, su maestro, su amigo, su Señor. Y estos 2 apóstoles, están entrando al templo a orar. Y entonces yo me imagino qué está pasando con ellos 2. Entran al templo a orar y se encuentran con Caifás. Tal vez deben saludarlo con respeto. Y tal vez deben escuchar una de sus homilías, de sus sermones. Ese que mató a su Señor, ese que mató, que crucificó a su maestro, ese que los hizo temer,
Y ahora están allí en el templo. Y tal vez se postran y están orando diciendo: y Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cierro paréntesis diciendo esto en este contexto antes de entrar en materia. ¿Cuántas veces nosotros entramos al templo, a la congregación, y por cualquier bobada ponemos problema? Cualquier cosa nos molesta, cualquier cosa nos disgusta. Es que me miraron, no me miraron, me dijeron, no me dijeron. Y yo me pongo a pensar en Pedro y en Juan entrando al templo después de lo que había sucedido. Y nosotros sí somos mucho colocando mi ringa por cualquier cosa. Cierro paréntesis y entremos en materia. De esta iglesia naciente, de este suceso que está ocurriendo allí, deseo resaltar cómo esta iglesia nos enseña a ser y hacer iglesia. Y lo primero que veo es que para ser y hacer iglesia debemos permanecer unidos. Verso 23. Y puestos en libertad. Otra versión dice: al quedar libre volvieron a los suyos. Qué manera hermosa de mostrar cómo se apoyaban. Pedro y Juan los soltaron de la cárcel, pues aún no era la hora de que ellos estuvieran allí presos por mucho tiempo, que no era la hora para ellos tal vez morir. No salieron de la cárcel, mis hermanos, a esconderse. No se fueron corriendo por la primera carretera que vieron a otra ciudad. Volvieron libres, porque lo que el Espíritu Santo comenzó allá en Hechos 4:8, que dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo comenzó con ellos en Pedro no podía terminar en derrota o en fracaso. Tenía que terminar en gloria para Dios. Dice que volvieron a los suyos, a la base de operaciones del reino de los cielos, que es la iglesia. Es que el que está a tu lado en la congregación es de los tuyos. Dice: volvieron a los suyos. Es de los tuyos, es de los míos, porque tenemos la misma naturaleza, la misma condición, hijos de Dios. Y ninguno de nosotros se ha ganado esa condición o esa naturaleza por haber pagado por ello. Todo lo hemos recibido por gracia, por la fe en Jesucristo. Le pertenecemos y por tanto no puede haber división en medio de nuestra congregación y de nuestra iglesia. No podemos ser indiferentes con lo que nos está pasando o le pasa al hermano. Y no solamente hablo de la iglesia aquí en Caldas, hablo de la iglesia a nivel mundial. Y lo he mencionado varias veces: nuestros hermanos en Nigeria están siendo muertos y amenazados por causa del testimonio de Cristo. Y nosotros no podemos ser indiferentes ante eso. ¿Y qué debemos hacer? Pues rogarle a Dios por ellos. Hermanos, los apóstoles no se fueron aparte a deliberar, a pensar. A pesar de ellos ser apóstoles y líderes de la iglesia, volvieron a la congregación, a los suyos, a buscar consuelo, fortaleza en medio de los suyos. Porque es que ellos, luego de pasar por estas amenazas, serias amenazas, porque ellos sabían de quién venían, pero también de pasar por ver la gloria de Dios, volvieron a los suyos. Y cada vez que yo leo esto, los suyos, me pregunto: ¿dónde vamos nosotros? ¿Dónde vas tú cuando alguien o algo está amenazando tu fe? ¿A dónde vas? Es la iglesia, es este lugar donde acudes para fortalecer tu fe, para encontrar ayuda, templanza, y es este lugar el que te lo puede ofrecer. Dice que ellos volvieron a contar lo que Dios hizo y cómo eran amenazados por ello. Y vuelve y me surge otra pregunta: ¿qué venimos nosotros a contar a la iglesia? Y es que algo, mis hermanos, está mal, muy mal en la iglesia cuando venimos a contar el último chisme, cuando venimos a contar de deportes, cuando venimos a contar de farándula, cuando venimos a contar de las últimas cosas del pueblo, pero no venimos a contar lo que Dios a través del Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas a través de la semana. Algo anda descuadrado, algo anda muy mal
Cuando nosotros como cristianos, como creyentes, venimos a este lugar y lo que contamos es otra cosa diferente a lo que la gloria de Dios pudo haber hecho en nosotros esa semana. Porque si fuéramos de este talante, mis hermanos, estaríamos contando esta semana: tuve oposición porque prediqué de Cristo en mi empresa. Esta semana tuve oposición porque me comporté como un hijo de Dios en mi hogar, en mi universidad, en mi colegio. Porque me comporté como un ser íntegro, me comporté como Cristo. Vi su gloria, vi oposición, vi amenazas. Eso diríamos, vi la gloria de Dios. ¿Sabes qué? Le prediqué a alguien que estaba sufriendo y vi el consuelo de Dios en esa persona. Eso estaríamos nosotros diciendo en medio de la iglesia. Pero venimos a decir: ay, si vieron ese 3-0 que el Nacional le metió, una belleza. Carambas, algo está mal, algo está muy mal y debe cambiar, mis hermanos. Es que veo un contraste entre la congregación de los sacerdotes, saduceos, fariseos, que estaban conciliando para que no se mencionara, para que no se hablara más del nombre de Jesucristo, y de aquella iglesia verdadera que se reunía para pedir fortaleza y sí predicar una y otra vez del nombre de Jesucristo. No, al mundo no le va a gustar ni poquito que hables de Jesús. Incluso a algunos de los que se llaman cristianos tampoco les va a gustar. Pero obedece a Dios y predica a Cristo. La iglesia de Cristo anuncia a Cristo o no es de Cristo. Debemos estar unidos y anunciar como Pedro arrepentimiento, perdón de pecados, sanidad, libertad, resurrección de la muerte. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Eso es lo que debe estar en nuestra boca. Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Mis hermanos, será mucho pedir que hablemos de aquel que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Será mucho pedir que hablemos de nuestro Salvador, del que nos rescató de la muerte. ¿Será que es muy difícil? ¿Será que es muy tedioso? Mis hermanos, lo que hablamos ahorita los líderes a las 9, yo no lo tenía conciliado con el pastor, pero Dios lo tenía conciliado, no solamente para los líderes, sino para toda la iglesia, mis hermanos. Será mucho pedir, mis hermanos, que anunciemos a Cristo, porque es que el panadero hace panes, ¿o no? El herrero trabaja su herrería, el minero trabaja en la mina. ¿Y el cristiano? ¿Acaso no es hablar, predicar, expresar, mostrar a Cristo? Si Él nos ama, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no expresarlo? Unidos, hagámoslo. Pero no de mala gana, no porque me toca. No porque, ay, es que me exhortaron en la iglesia y yo tengo que predicar. No, porque hay amor en mi ser completo para decirlo. Porque como al igual que ellos no podían callar acerca de lo que habían visto, palpado y oído la persona de Jesucristo. Segundo, ser y hacer iglesia es orar unidos, verso 24 al 28. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Los suyos, la iglesia, supo qué hacer al enterarse de la situación peligrosa en la que estaban sus hermanos Pedro y Juan. La iglesia, mis hermanos, no se llenó de miedo, se llenó de oración, se llenó de alabanza. Es que la iglesia no se levantó a quejarse, la iglesia se levantó a orar. Y en su oración, la iglesia estaba expresando esa unidad del Espíritu a la hora de alabar, de reconocer a Dios, al Dios que estaban sirviendo. Alzaron su voz, mis hermanos, no susurraron, no callaron, alzaron su voz, y no para maldecir, porque es que da rabia muchas veces que muchas veces en los púlpitos, en las congregaciones, cuando se ve oposición levantan la voz, pero para maldecir. Ustedes han visto esos pastores, esos líderes que cuando hay algo de oposición o algo no les gusta o quieren exhortar al hermano, entonces digan, ¡hijos del diablo! Y lo dicen con una expresión toda puertorriqueña.
y se mantienen con esa expresión en la boca. No, esta congregación no fue así. No empezaron a maldecir por lo que les había pasado. Oraron unánimes, alzando su voz, sabiendo qué decir exactamente para dirigirse a Dios en alabanza, para reconocer que Él era Dios, lo que estaba haciendo en ellos. Unánimes, en un mismo sentir, en un mismo Espíritu Santo, con una misma motivación, y dijeron: soberano Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Qué cosa hermosa, qué palabras, qué expresión. Y no lo dijo uno, todos, sino que todos lo expresaron, todos lo sintieron, unánimes, alzando su voz. Qué hermosura, qué tan ciertas son estas palabras. Lo que están diciendo es: soberano Señor, tú eres Señor, tú eres el amo, tú eres nuestro Dios. Están confiando en aquel que tiene el poder, el control absoluto. Le están diciendo: tú eres el creador de todo lo que hay y se ha hecho, visible e invisible. Henos aquí. Tú eres el soberano de la creación. Tú eres el soberano sobre nuestras vidas. Tú eres soberano sobre la vida y sobre la muerte, sobre el tiempo, sobre la eternidad. Sobre todo tú eres soberano. Tú estás en control de lo que nos está pasando. Si comprendiéramos un poco sobre lo que se trata, de lo que se trata la soberanía de Dios, entonces, mis hermanos, andaríamos más confiados y menos preocupados, menos estresados por el que va a pasar o el que me está pasando. Porque entonces sabríamos exactamente que Dios está en control. Una iglesia que cree unánime en la soberanía de Dios es una iglesia que unánime se somete, que alaba a ese Dios soberano. Por tanto, no le atribuye lo que le pasa o lo que le puede pasar a las circunstancias o a la suerte, sino a un plan amoroso de ese soberano que sabe los pensamientos que tiene acerca de la iglesia, que son pensamientos de paz y de bien para darnos el fin que esperamos. Es una iglesia que ora unida a la palabra de Dios. ¿Sí se dieron cuenta en eso? Empezaron a orar la palabra de Dios, alzaron su voz y: soberano Señor, y empezaron a hablar la palabra de Dios. Se remitieron al Salmo 2 y al Salmo 146. Apoyaron su oración en lo más firme, seguro y verdadero que podían encontrar para hacerlo, que era la palabra de Dios. Y hacen un repaso a lo que Dios ya les había hablado para ubicarse. Y estando claros sobre su actualidad dentro del plan soberano de Dios, oran aplicando las escrituras a su realidad. Porque dice ahí: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y es verdad, los pueblos piensan cosas vanas y bastantes vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno en contra del Señor y en contra de su Cristo. Ese es el Salmo número 146 y el Salmo 2 a los que se remiten ellos. Mis hermanos, ¿qué lectura hace la iglesia, Dios para todos, a la realidad que hoy estamos viviendo? Estamos buscando esa mirada, esa lectura a nuestra realidad conforme a lo que nosotros estamos sintiendo, conforme a nuestras emociones, conforme a lo que nos parece. O buscamos nuestra realidad en las páginas de la Biblia, de lo que nos está aconteciendo. La iglesia entendió que Dios determina los hechos y no los hechos determinan a Dios. La pregunta es: ¿cómo usamos nosotros la palabra? ¿Cómo usamos los salmos nosotros para orar? Ellos sabían exactamente cómo usarlos. ¿Cómo usamos nosotros los salmos para orar? No nos asombra tal rebeldía de lo que dice ahí: se amotinaron los reyes de la tierra, los príncipes se juntaron a uno en contra del Señor y en contra de su Cristo. No nos asombre tal rebeldía. Eso pasó, pasa y va a pasar con los reyes, con los gobernantes de esta tierra,
que no querrán ceder sus puestos de poder y de autoridad a aquel que realmente le pertenece la gloria, el poder y la honra. No querrán ceder ese poder a Cristo. Así como muchos hombres y mujeres no querrán cederle su vida al Señor, al dador de la vida. Así vea que sus vidas van sin control rumbo a la perdición. No querrán cederle el control de su vida a aquel que puede darles un nuevo rumbo, una nueva vida. Hermanos, hay una lucha entre el mundo y su sistema que busca acallar, acabar con Cristo, con su palabra, con su iglesia, versus la iglesia de Cristo con el Espíritu Santo, que lo que busca es la gloria de Dios, que la palabra de Cristo corra y sea glorificada, que sea anunciada al mundo. Termina el versículo número 28 mostrando de nuevo la soberanía de Dios. Dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Mire, eso de que se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes, dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo antes habían determinado que sucediera. Eso es lo que está diciendo. Habla acerca de la mano y el poder de Dios para hacer su voluntad en lo que había acontecido y estaba aconteciendo. Mis hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo debajo del sol. Ellos están remitiendo a las escrituras de los salmos que se habían escrito cientos de años atrás y estaban viendo esa escritura siendo cumplida en ese momento. Y les digo, hoy, 2000 años después de que esto se escribió, pasa exactamente lo mismo. No hay nada nuevo debajo del sol. Si usted quiere saber si esto que estamos viviendo en este mundo de maldad y de pecado en esta generación es nuevo, remítase a leer el Mateo capítulo 24, a ver si esto es nuevo, o a ver si el Señor Jesucristo ya no nos había descrito con pelos y señales todo lo que nos está aconteciendo. Mis hermanos, la maldad del hombre, el pecado del hombre solamente se disfraza con otros trajes. Es el mismo veneno en diferentes frascos, pero es la misma maldad. Solamente hay una cosa nueva debajo del cielo y son las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana. Nuevas cada mañana, porque Dios todo lo hace nuevo. Pero el diablo imita su maldad, repite su veneno. Lo que estamos pasando hoy, lo que estamos viendo a nuestro alrededor hoy en este mundo está bajo el control de Dios, bajo la soberanía de Dios. En nuestra congregación motivamos a la oración comunitaria en unidad. Venga y haga parte de esa oración comunitaria, porque para ser y hacer iglesia, la palabra nos invita a orar en comunidad y en unidad. Lo tercero, ser y hacer iglesia es pedir unidos por los intereses del reino de Dios como prioridad. Versos 29 y 30. Luego de haber orado, de haber alabado al Dios soberano, conforme a la palabra de Dios, hacen sus peticiones. Aquí viene lo sabroso. Señor, mira sus amenazas, tómalas en cuenta. Alguien dijo sobre esto que la iglesia tuvo cuidado en su oración de separar las amenazas de las personas. Es decir, en su petición ellos no dijeron: Señor, mira a Caifás, a los fariseos, a los saduceos y acaba con esos impíos, hijos del... No. Simplemente dijeron: Señor, mira sus amenazas. No volcaron su odio en contra de las personas que los estaban amenazando. Solamente: Señor, mira, tus ojos lo ven todo, mira sus amenazas. No pidieron que acabara con ellos. No dijeron: Señor, caiga fuego del cielo y quema a todos estos incircuncisos. No pidieron que dejaran de perseguirlos.
No pidieron que fuera más fácil para ellos el predicar la palabra de Cristo. Sabían de la seriedad de las amenazas de estos hombres, de lo que eran capaces de hacer, pues habían visto a su maestro colgado en un madero. Mis hermanos, ¿qué o quién está amenazando hoy nuestra fe? ¿De dónde provienen las amenazas al pueblo cristiano hoy en día? ¿Está nuestra congregación Dios para Todos siendo amenazada? Y les pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no estamos siendo amenazados? ¿Por qué no estamos siendo perseguidos? Porque a la verdadera iglesia de Jesucristo se le amenaza y se le persigue. Pero es que a nosotros no nos gustaría eso, ¿cierto que no? ¿Qué estamos haciendo mal? La iglesia de Dios siempre ha estado allí al filo de la muerte por causa del testimonio de Cristo. ¿Qué estamos dejando de hacer? Estamos siendo políticamente correctos con el mundo. Estamos siendo de muy amiguis con el mundo para que el mundo no nos amenace. Ellos no pidieron armas, no pidieron un ejército de ángeles que les protegieran. ¿Sabe qué pidió la iglesia del Señor? Pidió coraje, pidió valentía, pidió valor, pidió osadía para predicar, para hablar la palabra de Dios sin temor y sin miedo. A la pregunta que nos hicieron líderes esta mañana, he allí una de las respuestas más sinceras que podemos dar al Señor. No lo hago, no predico, no hablo porque tengo temor, porque tengo miedo. Ellos pidieron osadía, pidieron valentía para hablar la palabra de Dios, para no callar. Hermanos, han visto la osadía, han visto el coraje, han visto cómo son de intrépidos, cómo son de osados los pecadores del mundo. No han visto cómo son de osados los estúpidos de esta generación. No han visto cómo son de osados los pecadores. Perdónenme la palabra estúpidos, pero hasta la iglesia los llama así. Hasta la Biblia los llama así. ¿Han visto cómo son los de osados los pecadores de este tiempo? Sabios para hacer lo malo, pero hacer lo bueno no quisieron. No les da miedo nada. Que me pongo una máscara de gato y digo que soy gato, pucha. Me pongo una máscara de perro y digo que soy perro y a mí me importa. Ayer dice que se reunían en el Coliseo, yo quería ir a ver en cuántos. Osados, intrépidos, idiotas pero intrépidos. Ahí me perdona el que se ponga la mascarita, pues hoy de los terrios. Intrépidos, osados. Son unos peludos poquitos, peludos por lo de la máscara. Poquitos con las mentiras más absurdas. Digan si no, más estúpidas. Moviendo todo un país en comentarios para ellos, hablando mentiras, mostrando tonterías. Y eso no me asombra, mis hermanos. ¿Sabe qué me asombra? Me asombra que la iglesia del Señor, que tiene la palabra de verdad, se queda callada. Eso sí me asombra. Que la iglesia del Señor, que tiene la medicina, la cura para la necedad y la estupidez, que es la palabra de Dios, la calla. Eso sí es asombroso. No que se pongan unas máscaras. El pecador va a tirar a hacer pecado. Eso sí me asombra, mis hermanos. Su prioridad no fue salvar su vida, fue la gloria de Dios a través de anunciar el evangelio. Es decir, le piden a Dios que se haga cargo de las amenazas de ellos,
mientras ellos se hacen cargo de proclamar su nombre y su gloria. Mientras ellos se hacen cargo de anunciarlo, no se preocuparon más por las amenazas. Señor, que amenacen, pero que yo tenga el valor y el coraje de seguir anunciándote. Iglesia, ¿cuál es la prioridad en nuestras oraciones? ¿Acaso tú eres o yo soy de los que siempre yo soy prioridad en mi oración? ¿Hace cuánto no decimos una oración donde mis cosas, mis necesidades no sean prioridad? Y pongamos a Dios, a su reino, a sus cosas como prioridad. Porque les aseguro que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos vendrán por añadidura. Y no se los aseguro yo, se los asegura la palabra de Dios. Y para ello, Jesús es un ejemplo hermoso y glorioso de cómo orar, no por prioridades propias, sino por prioridades del reino. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que vean tu gloria. Padre, que se haga tu voluntad. Padre, que venga tu reino. Jesús es el mejor ejemplo de cómo orar por las prioridades del reino de los cielos. Debemos de pedir valor y confianza, valentía para no quedarnos sentados por años en una silla sin predicar de Cristo. Hermanos, qué vergüenza. Qué vergüenza con el que nos ha amado y ha dado su vida por nosotros. Qué vergüenza con aquel que se dejó clavar en un madero, que se dejó colocar una corona de espinas, que derramó toda su sangre, que fue una herida completa. Que se dejó clavar en un madero llevando mi pecado y mi vergüenza. Y a mí me da vergüenza hablar de mi Señor y mi Salvador. Qué vergüenza. ¿Sabe qué? Ellos piden más de lo mismo, es decir, ellos estaban predicando a Cristo, claro, desde el Pentecostés, ellos estaban llenos del Espíritu y predicaban y oraban y hacían milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Y no piden que esa ola parara o que eso acabara, piden más de lo mismo. Señor, más de tu unción, más de tu Espíritu, más derramamiento de tu gloria, más palabra, más milagros, más señales, más prodigios, así vengan más amenazas. Más de lo mismo, más de predicar a Cristo. Más salvación, más milagros. Es que debemos tener esa actitud, Señor, donde no hay evangelio, que yo lo llevo. Pero cantamos, heme aquí, envíame a mí. Y apenas salimos de la iglesia, nos da la garrotera. Nos da la garrotera espiritual. No. No, mis hermanos, así no es. Pero no lo vuelvo a hacer. Ellos piden esto. La prioridad del reino de Dios no está sujeta a cuatro paredes, mis hermanos. No está sujeta a un culto. La prioridad del reino de Dios no está sujeta a emociones, a una atmósfera de cánticos hermosos. Si buscamos ser iglesia, seamos serios con nuestras prioridades. Seamos serios con nuestras oraciones. Seamos serios en lo que le pedimos a Dios. Lo que ellos pedían suponía mayores riesgos y amenazas. Sabían que Jesús fue fiel y dio su vida por ellos primero.
y si así Dios lo quería, ellos darían su vida también por él. Concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno, dijeron. Mis hermanos, el temor en el creyente es el mayor obstáculo a la hora de evangelizar, de priorizar el reino de Dios. Y debo de ser honesto con ustedes y con Dios. No sabría qué actitud o cómo reaccionaría yo si me amenazan de muerte por predicar la palabra de Dios. Pero sí le ruego a Dios que no sea un cobarde. Que no sea un cobarde luego de que Él me ha cubierto con su manto de gracia para esconderme y no dar la cara a la realidad de un mundo que se muere en sus delitos y pecados. Sí le ruego a Dios que me dé valentía, que me dé coraje para seguir exponiendo su palabra, para no temer. Y que Dios me ayude y nos ayude en esta labor. Es que yo sé que muchos de los que hablaron de la palabra de Dios tuvieron circunstancias de temor. ¿Por qué no? Es que el temor es muy natural, decía alguien, pero la pérdida de fe no. Es normal que temamos y aquí vienen a amenazarnos, es normal que lo hagamos, pero perder la fe no, eso no es natural en el creyente. Que sea uno como de los 300 que se dispusieron con Gedeón ir a la batalla, o como Josué que esperó pacientemente a que Moisés bajara de la montaña, o como uno de aquellos que le habló Dios al profeta Elías, de los cuales él se había reservado y que no habían doblado sus rodillas frente a Baal. Ruego a Dios que seamos de esos. ¿Por qué temes hablar a otros de Cristo, tu Salvador? ¿Les suena esa palabra, esa pregunta conocida, hermanos líderes? Yo no me había puesto de acuerdo con eso. No tiene miedo el que no tiene nada que perder. Ay, qué miedo que me roben $1.000.000 de pesos, pero si usted no tiene $1.000.000 de pesos, ay, verdad, yo para qué me voy a poner. Pero, y usted dirá, yo sí tengo mucho que perder, mi vida. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? El que pierda su vida por causa de mí o del reino, la ganará. Ellos oraron pidiendo ver la mano del Señor extendida, haciendo milagros, sanidades, señales, prodigios. Esa mano poderosa, esa mano que llevó a su Hijo hasta la muerte y muerte de cruz. Esa mano que le permitió bajar al Hades, luego le subió hasta lo más sumo, hasta sentarlo a su diestra. La mano soberana de Dios en la cual todos nosotros podemos confiar. Pidieron ver esa mano extendida, haciendo señales, milagros, prodigios. Pidieron ver la mano de Dios. Y es porque debemos amar ver la mano de Dios obrando. Es porque debemos ser apasionados por ver lo que Dios puede hacer en nuestra generación a través de nuestra predicación y evangelización. Y es que no es nuestra mano la que se va a extender para hacer milagros, es la mano del Señor. Pero ¿acaso creerán si alguien no les predica? ¿Acaso el sano sanará si no le dicen que es en el nombre de Jesús que puede ser sano? ¿Acaso el pecador dejará su camino si alguien no va y le dice que abandone su pecado, que hay restauración, que hay vida eterna, que hay perdón en Cristo Jesús? ¿Por qué no vemos señales, prodigios, sanidades? ¿Será porque callamos de Cristo? ¿Será porque el temor reemplazó el valor de hablar de Cristo? Creo que es el quinto, el quinto, perdónenme, pero no marqué los numeritos. Pero ser y hacer iglesia es recibir al Espíritu Santo unidos, verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló. Hermanos, la respuesta a una oración
unida a una oración donde se reconoce la soberanía de Dios, donde se ora conforme a las Escrituras, donde se pide a Dios priorizando el reino, tiene como respuesta algo sobrenatural, algo poderoso. Ese lugar tembló, algo sobrenatural sucedió. Hermanos, esto no es un mito, lo que estamos leyendo ahí, la palabra que dice ahí: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso no es un mito, no es una leyenda, no es una fábula, no es un cuento, no se lo inventaron, es verdad. Ese lugar tembló. ¿Por qué recalco esto? Porque a veces nos parece que lo que la Biblia dice lo dice figurativamente en todo sentido. ¿Por qué digo esto? Porque estoy seguro, conforme a la palabra de Dios, que si nosotros aplicamos esta oración, conforme dice la palabra de Dios, nuestro pueblo va a temblar, nuestras realidades van a temblar. La situación de pecado que hay en este pueblo y en esta nación va a ser sacudida. El Espíritu Santo va a ser derramado sobre todos. No dice que sobre uno o sobre dos. La oración que empezó unida terminó siendo todos llenos del Espíritu Santo. Y ya no anhelamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado de anhelar lo más hermoso que puede llegar a la vida del creyente, la llenura del Espíritu Santo? Esta nación todavía no sabe, no se imagina lo que un hombre inflamado, decía un hombre de Dios, lo que un hombre inflamado, ardiendo en el Espíritu puede hacer. No tienen ni la menor idea, no nos imaginamos, no tenemos ni la menor idea de lo que podemos hacer si permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos llene y que Dios nos perdone por tal liviandad y por tal pecado. ¿Y sabe para qué los llenó el Espíritu Santo? ¿Para qué los llenó el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para proclamar la palabra de Dios, para hablar de Cristo, para expresar a Cristo, para manifestar a Cristo, para eso. Y usted lo ve después en un hombre llamado Esteban, en el capítulo número 7, que era un varón lleno del Espíritu Santo, aprobado por todos, haciendo milagros, señales, prodigios. Un ujier, uno que servía a la mesa, estaba lleno del Espíritu y trastornó todo. Fue uno de los mártires de la primera iglesia. Eso es lo que ocurre, mis hermanos, cuando permitimos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Vamos a salir de aquí de la iglesia a hablar con denuedo la palabra de Cristo, y no vamos a poder callar, como decía Pedro. Es que no podemos dejar de hablar y de decir lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Concluyo. Conclusión es, no voy a decir que es sencilla, no le voy a poner un apelativo a eso, pero la conclusión es: ¿qué debo de hacer con lo que he escuchado? Bueno, la palabra nos exhortó, nos habló duro. Me voy para la casa y voy a decirle a los hermanos: uy, qué palabra Dios nos habló y qué predicó. Pero ahora a la tarde se nos va a olvidar y mañana se nos va a olvidar. ¿Qué debo hacer como iglesia, personalmente, con lo que hemos escuchado? Lo que dice ahí: unámonos como iglesia en oración, reconociendo la sabiduría de Dios, lo que Él está haciendo en nuestra actualidad, y pidámosle a una voz que nos conceda el valor y el coraje para hablar su palabra, para evangelizar sin miedos y sin temor, mientras Él
extiende su mano para que se obren señales, prodigios y milagros en el santo nombre de su Hijo Jesucristo. Oremos por las prioridades del reino de los cielos. Oremos para que seamos llenos del Espíritu Santo. Por favor, delante de Dios, propongámonos cada día hablarle a alguien acerca del Señor Jesucristo y de su palabra. Oremos. Vaya meditando en lo que Dios le habló esta mañana. Empiece a orar. A eso nos invitó la palabra hoy, a orar. Y venga, colóquese en pie y hagamos lo que dice la palabra, porque ¿cómo lo vamos a hacer de otra manera? No dice así, unánimes con su hermano. ¿Y qué vamos a orar? Lo que dice la palabra. Alce su voz. ¿No dice eso la palabra, que alzaron su voz? ¿No dice eso la palabra, que alzaron su voz? Unánimes. ¿No es eso lo que escuchamos, que alzaron su voz? ¿No es eso lo que nos ha dicho Dios, que alzaron su voz? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué la rebeldía en nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Padre, si en lo más sencillo que es alzar la voz nos cuesta, Padre, ¿qué diremos, Señor? Padre, por favor, apiádate de nosotros. No somos dignos de todo lo que has hecho por nosotros. No somos dignos, Señor, del sacrificio en la cruz. No somos dignos de tanta misericordia. No somos dignos de tanta gracia. No somos dignos, Señor, de que nos hayas lavado nuestros pecados, de que nos hayas dado vida eterna en Cristo Jesús. No lo somos, Señor. Señor, ¿por qué de nuestra rebeldía? ¿Por qué de nuestra necedad? ¿Por qué, Señor? Ablanda el corazón de tu pueblo. Obedezcamos tu palabra. Y alzaron su voz unánimes. Dijeron: Señor soberano, tú que hiciste los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Señor soberano, escucha nuestra oración, atiende nuestro ruego. Señor soberano, escúchanos. Tú que por la boca de tus profetas dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Señor, se han reunido en contra de tu Hijo, de tu siervo, de tu ungido, Señor. Verdaderamente lo han hecho y lo siguen haciendo. Siguen confabulando en contra de tu Hijo. Que nosotros, llamados tu pueblo, no nos unamos a ellos. Que nosotros seamos diferentes. Que nosotros, Señor, nos unamos a proclamar tu gloria, tu verdad y tu soberanía, Señor. Ten piedad y perdona a la congregación, Dios, para todos. A todos y cada uno de nosotros. A los que hemos callado tu palabra. A los que hemos callado, Señor, tu verdad. A los que no hemos hablado, Señor, al que está enfermo. A los que no hemos puesto nuestros ojos en el cojo. A aquellos que nos dan miedo, Señor, enfrentarnos, Dios mío, Señor. A aquellos que amenazan tu palabra, tu verdad y tu iglesia. Ahora, Señor, concede, Señor, a tus siervos que con todo coraje, con todo denuedo, hablemos tu palabra, Señor. Ahora que salgamos de esta congregación, que todos los días nos propongamos: hoy le voy a hablar a alguien de ti.
Hoy le voy a expresar a alguien, al Cristo que mora en mí. Hoy que tu Espíritu Santo, aleluya, me ayude a mostrarle tu gloria a alguien que pueda decir como Jesucristo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación, proclamar libertad a los oprimidos, a los que están en la cárcel, sanidad. Señor, por favor, sea yo un instrumento de tu gloria. Mientras, Señor, tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y milagros en el poderoso y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Queremos ver las señales, los milagros, los prodigios. No, Dios mío, Señor, para vanagloria, para gloria nuestra, sino para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre, Dios mío, Señor, sea afamado y bien afamado, Señor, en medio de este pueblo. Por favor, levántanos de nuestra, Señor, apatía, de nuestro conformismo. Padre, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús.